Buenas tardes, yo soy Marco Sedán Y yo soy Alex. y este es nuestro proyecto de Federico García Lorca. Aquí Federico García Lorca nace en el municipio de Fuente Vaqueros en Mira cómo le veo con calma. 1898. Aquí hay una foto de Federico al año montando un caballo de juguete. Aquí hay una foto de sus padres Federico García Rodríguez y Vicenta Lorca Romero y hermanos Francisco y Concha. Otra vez está Federico García, su padre y sus hermanos. En esta foto podemos ver que Federico le está enseñando a leer a su hermanita más pequeña cuando ella era muy joven. Aquí es la escuela, la primera escuela de Federico con su maestro don Antonio Rodríguez. Aquí después se traslada a Valderrubio. Luego, en 1908, Federico pasa unos meses en Almería. Y en Almería hace sus primeros estudios de música. Y aquí se puede ver Federico tocando el piano. En 1909, Federico García Lorca regresa a Granada. De 1915 a 1917, Federico García Lorca estudia filosofía, letras y derecho en España. Aquí, Federico García Lorca inicia su amistad con el compositor Manuel Falla. Y en 1918, Federico publica su primer libro, Impresiones y Paisajes. Y luego publica su primer libro de poemas. En 1919 a 1928 se instala en la residencia de estudiante en Madrid, donde vive. En sus años conoce a Salvador Dalí, Luis Buñuel, José Moreno Vía, Emilio Prados, Pedro Salín y Papín Bello. Y aquí está Federico García con Dalí y se dice que tuvieron una relación. En esta foto se puede observar a Federico sentado en su casa con un cuadro de Salvador Dalí arriba de él. Y aquí están sus amigos Salvador Dalí, Luis Buñuel, José Moreno Vía, Emilio Prados, Pedro Salín y Papín Bello. En 1920, Federico estrena El Maleficio de la Mariposa. Y después se matricula en la Facultad de Filosofía y Letras en, en 1920. Y luego en 1921 publica el libro de poemas y escribe el poema del Cante Jondo. Juan R. Jiménez incluye en su revista Poemas de Lorca. En 1922 lee en el Centro Artístico de Granada el Cante Jondo, lo cual lo hizo muy famoso. En enero de 1923, con ocasión de la fiesta de los Reyes Magos, se celebra en su casa una función de títeres organizada por él y por Falla. Primeros dibujos asiste a Madrid al banquete en honor de Ramón Gómez de la Serna. En junio se licencia en Derecho por la Universidad de Granada. Luego, en el otoño, Salvador Dalí llega a la residencia de estudiantes. Luego llega a hacer muchas amistades. Por ejemplo, en estas amistades es el pintor Gregorio Prieto y Rafael Alberti.
En 1926 realiza numerosas excursiones, principalmente a las Alpujarras, con Manuel de Falla. La familia adquiere la huerta de San Vicente en la Vega Granadina, donde para frecuentes temporadas. Luego la revista de Occidente publica su oda a Salvador Dalí. Lee en el Ateneo de Valladolid poemas de sus libros en preparación, suites, canciones. En 1927 publica el libro Canciones. En 1928, un grupo de intelectuales granadinos, dirigidos por Federico García Lorca, funda la revista Gallo. Publica en la revista de Occidente su primer romancero gitano. Publica de modo parcial la Oda del Santísimo Sacramento del Altar. En 1922 sale para Estados Unidos, vía París, Londres, en compañía de Fernando de los Ríos, arribando a Nueva York. Se matricula en la Universidad de Colombia. En 1930 comienza a trabajar en lo que será poeta en Nueva York. Escribe el guión de Viaje a la Luna y Empieza el Público. En 1930 marcha a La Habana, donde pronuncia varias conferencias y termina El Público. En 1931 publica algunos poemas de poeta en Nueva York. Publica el poema del Cante Hondo. Dirige y funda con Eduardo Ugarte el teatro universitario ambulante La Barraca. En 1932 escribe una de sus mayores obras que ya leímos en la clase, Bodas de Sangre. En 1933 estrena Bodas de Sangre en el Teatro Beatriz de Madrid. En 1933 a 1934, triunfal estancia en Argentina y Uruguay, en Buenos Aires da conferencias y asiste a clamorosas representaciones de Bodas de Sangre y La Zapatera Prodigiosa. Luego conoce a Pablo Neruda, prodigioso escritor. Pasa a limpio el original de Diván del Tamarit. En 1934 estrenó Triunfal de Yerma en Madrid por la compañía de Margarita Xirgu. Estrena Doña Rosita la Soltera y trabaja en los sonetos. Luego publica Primeras Canciones, porque como sabemos de la biografía de Lorca, al inicio de sus carreras no inició como escritor, sino como un músico. En 1936 concluye La Casa de Bernarda Alba. El 13 de julio sale de Madrid hacia Granada de nuevo, que hubiera sido un gran error. El 18 de julio sucede el alzamiento militar contra el gobierno de la República de España por Francisco Franco. El 19 de agosto, Francisco García Lorca es asesinado en Biznar, Granada, y llega a su final triste y muerte. Tras una larga vida de persecuciones por el gobierno español del golpe, por ser un escritor revolucionario e impactante.